Hola chicos y bienvenidos a esta nueva cita con el Inexplicable Podcast. Historias que cruzan siglos, nombres susurrados y hechos tan oscuros que estremecen hasta a los más escépticos. Brujas, seres diabólicos o simples víctimas de la superstición. Para algunos eran mujeres adelantadas a su tiempo y sabias rebeldes, retenidas por su conocimiento prohibido. Para otros, sirvientas del mal capaces de maldiciones y hechizos blasfemos. Hoy, sin embargo, no les hablaré de mitos o cuentos, sino de tres figuras que realmente existieron. Mujeres que la historia ha pintado como brujas, almas condenadas, cuyos nombres continúan infundiendo miedo incluso siglos después de su muerte. ¿Quiénes eran? ¿Qué secretos escondían? Y sobre todo, ¿cuánto había de verdad en la acusación de brujería que las hizo legendarias? Así que aquí están las tres brujas más poderosas y malvadas de la historia. Incluso los más La primera bruja de la que hablaré es conocida como una de las más peligrosas y poderosas de su época, famosa por sus inquietantes confesiones en su juicio. Sin embargo, es el personaje que más dudas ha generado sobre su maldad. Realmente era tan temible como se creía. Isabel Gaudie vivió en Escocia en el siglo XVII en Aldern, cerca de Nairn. Su vida es un misterio. No se conoce con certeza su edad, ni su destino final. Aunque es probable que haya sido ejecutada, como era habitual, por acusaciones de brujería, quedan algunas dudas. Pudo haber sido perdonada y regresar como esposa de un campesino. Gaudie y su esposo vivían cerca de Lochloy, a 2 millas al norte de Holden. Su vida y su estado social eran humildes. Gaudie no sabía leer ni escribir, pero poseía una gran imaginación y una habilidad sorprendente para comunicarse. Su día estaba dedicado a las tareas domésticas, ordeñar, hacer pan, hilar o asadonar la hierba. Pero en abril de 1662 su vida cambió por completo. Sin razón aparente, Isabel hizo una oscura confesión. En 6 semanas, mediante 4 relatos, reveló a las autoridades detalles inquietantes sobre un mundo oculto de brujería, pactos con el diablo y encuentros con seres sobrenaturales. Gaudie relató que conoció al diablo por primera vez de noche en la iglesia de Holdar. Allí renunció al bautismo y recibió la marca del maligno en el hombro, de donde succionó su propia sangre. Habló de encuentros secretos con otras brujas en lugares como Nair e Inshok, donde el diablo, descrito como un hombre negro, enorme, de piel rojiza y cuerpo frío, la poseía carnalmente. Sus patas bifurcadas a veces estaban cubiertas por botas, pero su naturaleza infernal era innegable. Sus revelaciones se volvieron cada vez más inquietantes. Habló de profanaciones de tumbas para utilizar los cuerpos en sus rituales, de hechizos para arruinar cosechas y de la creación de efigies de arcilla para atacar a distancia a los hijos de las familias que vivían en el pueblo. Confesó haber volado en la noche sobre caballos mágicos, entrando en las casas a través de las ventanas y banquetando con alimentos ofrecidos en libaciones. Dijo que su congregación bailaba en presencia de la reina de las hadas, conocida como la reina de Elfheim, en un lugar místico llamado Downhill, donde aterradores seres demoníacos la acompañaban en los bailes. Su historia se volvió más extraordinaria cuando afirmó poder transformarse en cuervo y, junto con sus compañeras, tomar la forma de gato y liebre. Poco más de 2 semanas después de su primer interrogatorio, el 3 de mayo de 1662, Isabel Gaudie emitió su segunda confesión, un relato aún más detallado y desconcertante de las prácticas de su congregación. Esta vez reveló los apodos de los miembros y el nombre de las entidades oscuras que le servían, su espíritu personal, una figura de negro llamada Reed Raver. No se detuvo ahí.
reveló 27 hechizos más que cualquier otro caso de brujería británica, algunos transcritos 2 veces con variaciones importantes. Gaudí dijo que el diablo forjaba flechas mágicas, luego potenciadas por criaturas llamadas Elf Boys. Cada bruja recibía un suministro de estas armas, que debían ser lanzadas en su nombre. No había arcos, las flechas se lanzaban solo con un golpe de pulgar. Estos dardos eran letales. Al tocar a personas o animales, incluso con armadura, causaban la muerte. El 15 de mayo de 1662, la bruja apareció nuevamente ante sus inquisidores para una tercera confesión. Reafirmó su pacto con el diablo tras un encuentro cerca de la iglesia de Holden, y agregó nuevos detalles inquietantes sobre las flechas encantadas, proporcionando los nombres de aquellos que habían muerto a manos de ella y de su congregación. Las revelaciones no se detuvieron aquí. Gaudí escribió banquetes en compañía del diablo, confesó detalles escabrosos sobre las relaciones carnales con el Señor de las Tinieblas, incluyendo detalles sobre su anatomía. Relató el cruel ritual para matar niños inocentes, y la rima macabra que el diablo le enseñó para maldecirlos y provocar su muerte. Finalmente, el 27 de mayo de 1662, dio su cuarta y última confesión. Según Robert Pitcairn, quien informó en 1833, esta declaración confirmaba las anteriores y daba más detalles sobre los miembros de la congregación. Gracias a sus palabras y a las de su cómplice, Janet Bradhead, 41 personas fueron arrestadas y muchas de ellas ejecutadas a sangre fría. En ese momento el destino de Isabel Godoy ya parecía decidido. Las autoridades escocesas creían tener pruebas suficientes para condenarla por brujería. Por eso pidieron al Consejo Privado de Edimburgo permiso para hacer un juicio local. La acusación se reforzó con la confesión de Bradhead, su presunta cómplice, y sus propias declaraciones enviadas a la capital para revisión. Sin embargo, hay un elemento inusual en la historia. El 10 de abril de ese año, el Consejo Privado prohibió usar la tortura para obtener confesiones, salvo autorización explícita. En el caso de Gaudí y Bradhead, se estableció que su culpabilidad solo sería confirmada si las confesiones se daban de manera espontánea, en estado de salud mental y sin un deseo de muerte. Por lo tanto, parece descartado que sus relatos hayan sido obtenidos bajo tortura. ¿Por qué Isobel decidió confesar representa un enigma sin precedentes en la historia de la brujería? Esa mezcla de creencias de hadas y demoníacas, sin comparación, en otros juicios similares, más detallados que la mayoría de los testimonios de la época, se recogen tanto del folclore tradicional como de los informes oficiales de los tribunales. Y es aquí donde nace el misterio. ¿Qué las impulsó? ¿Por qué Isobel contó esas historias y de dónde habían surgido? Hay varias teorías. La principal es que tenía psicosis. Esas historias fantásticas y escabrosas podrían ser solo producto de una mente perturbada. Un tribunal en un juicio por brujería jamás habría distinguido una confesión sincera de palabras sin sentido, causadas por un desequilibrio psíquico. Otra teoría, en cambio, sugiere que Isobel podría haber sido víctima de ergotismo durante el juicio, una intoxicación que podría causar alucinaciones y desequilibrios mentales. La tercera hipótesis es la más racional. Tal vez la mujer vio en esa culpa una forma de salvarse. Confesar, después de todo, también implicaba un arrepentimiento implícito y la posibilidad de salvarse a cambio de entregar en manos de la justicia divina a sus supuestos cómplices. Y si eso fuera así, llamarla bruja no sería del todo injustificado, ¿no creen? Sea, como ya se dijo, su destino es incierto. Que no pudo escapar de la ejecución o murió en la hoguera. Poco importa. Su historia sigue siendo estudiada y debatida por académicos. Uno de los testimonios más extraordinarios de brujería jamás reportados. La Voisin.
En el París del siglo XVII, entre las intrigas de la corte y los misterios de lo oculto, encontramos una figura tan fascinante como aterradora, Catherine Montvoisin, mejor conocida como la Voisin. Adivina, bruja y envenenadora a sueldo, organizadora de rituales oscuros. Fue el eje del infame Affaire de Poisson, un escándalo que sacudió a la aristocracia francesa. Para que entiendan mejor, se dice que su red de magia negra y asesinatos rituales causó la muerte de más de 1,000 personas. Algunas estimaciones incluso hablan de más de 2,500 víctimas. Se desconoce su infancia, salvo que desde niña mostró talento en la lectura de la mano. Se casó con Antoine Montvoisin, joyero y comerciante de seda, pero al fracasar sus negocios, ella asumió el control familiar. Bajo su imagen de mujer de negocios encantadora, la Voisin era una figura compleja y atormentada, mantuvo una familia numerosa y entabló relaciones con al menos 6 amantes, incluyendo verdugos, alquimistas e incluso magos. Adam Lesage intentó convencerla de matar a su esposo, pero ella se arrepintió al final. Ofrecía sus servicios como partera. También se ocupaba de prácticas ilegales como los abortos clandestinos. Era solo eso. También se presentaba como una vidente capaz de escudriñar el futuro en las líneas del rostro y las manos de sus clientes. Ella misma afirmaba haber aprendido el arte de la adivinación desde la infancia, perfeccionándolo con el tiempo mediante el estudio de las técnicas fisiognómicas. Con el paso del tiempo, sin embargo, su trabajo como quiromántica se transformó en algo decididamente más oscuro. Notó que sus clientes siempre pedían lo mismo: provocar que alguien se enamore, eliminar a un rival, heredar una fortuna o buscar la muerte del cónyuge para casarse de nuevo. Entonces entendió que podía monetizar estos deseos de forma más directa. Es aquí donde comienza la historia de la verdadera bruja. Inició con consejos simples: ir a una iglesia, rezar a un santo y llevar un amuleto. Luego pasó a la venta de filtros de amor que contenían ingredientes macabros como huesos de sapo, dientes de topo, polvo de hollín e incluso sangre humana. Pero las solicitudes más desesperadas y peligrosas requerían medidas aún más extremas. Para aquellos que estaban dispuestos a todo, la Voisina realizaba misas negras secretas, donde sus clientes rogaban al demonio para cumplir sus deseos. Se dice que durante estos rituales, oficiados por hombres de iglesia corruptos como Etienne Guibourg o Abbé Mariot, se utilizaba un altar humano, una mujer acostada con un cáliz encima. De cuentos más aterradores se dice que la sangre de Ñonati se vertía en estas copas durante el ritual. Pero si esos niños eran realmente sacrificados o si ya habían muerto por causas naturales, sigue siendo un misterio oscuro. La Voisin no actuaba sola. Tenía cómplices como Adam Lesage, encargado de la magia más compleja. Su negocio involucraba a nobles, aristócratas e incluso miembros de la corte de Luis XIV, que acudían a ella para obtener lo que la ley y la moral no permitían. Y el poder, cuando se vuelve demasiado grande, inevitablemente atrae la atención equivocada, como la de Madame de Montespan, la favorita del rey, que terminó siendo fatal para ella. Catherine y Montespan iniciaron su relación en 1667, cuando Montespan buscó su ayuda para realizar una misa negra y ganar el amor de Luis XIV. Durante años, Madame de Montespan recurrió a Voisine cada vez que su posición en la corte parecía estar en peligro. En 1673, al perder el rey interés en ella, volvió a usar magia negra. Se celebraron nuevas misas negras oficiadas por Etienne Guibourg, durante las cuales la misma Montespan se habría acostado desnuda en el altar. Pero no solo eso, Voisine también le proporcionó poderosos afrodisíacos que la favorita administraba secretamente al rey, en un intento de mantenerlo atado a ella. Pero cuando surgió una amenaza de un amor real, la magia no bastó. En 1679, Luis XIV se enamoró de Angélique de Fontanges, y Madame de Montespan tomó una decisión drástica. Si se hubiera atrevido a abandonarla, habría muerto. Llamó a la Voisin y le ordenó que se ocupara tanto de él como de su amante.
La mujer reunió a sus envenenadores Trianon, Bertrand y Romani y elaboró un plan. El veneno iría oculto en una petición que el rey recibiría, pero lamentablemente fracasaría. El 5 de marzo de 1679, la multitud en la corte de Saint-Germain era tan grande que el rey rechazó la petición. Todo terminó en un fracaso, pero la oscuridad que rodeaba a la Voisin no pasó desapercibida. En esos años, Francia enfrentaba escándalos y temores. La misteriosa muerte de la duquesa de Orleans, las ejecuciones recientes de envenenadoras como Madame de Brinvilliers y rumores de rituales satánicos encendieron la ira popular. En París se desató una caza de brujas. En 1677, la quiromántica Magdeleine de Lagrange fue arrestada por envenenamiento. Intentando salvarse, reveló una red de adivinas y envenenadoras en la capital. En enero de 1679, la policía descubrió las actividades ilegales de las famosas quirománticas asesinas Marie Bosse y Marie Vigorot, y comprendió que estaba ante una vasta y peligrosa conspiración. El 12 de marzo de 1679, tras asistir a misa en Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Catherine Montvoisin fue arrestada. Su destino estaba sellado. Una comisión real especial, liderada por el severo magistrado Gabriel Nicolas de la Reynie, comenzó a investigar sus crímenes. Entre las pruebas recopiladas, algunos testimonios fueron deliberadamente censurados de los documentos oficiales, demasiado impactantes, demasiado peligrosos para ser divulgados. Cuando Catherine fue arrestada, su criada Margot pronunció unas palabras inquietantes. Según ella, la Voisina habría arrastrado consigo a personas de todos los estratos sociales, y no estaría exagerando en absoluto. En la prisión de Vincennes, la mujer enfrentó extensos interrogatorios. El 27 de diciembre de 1679, Luis XIV ordenó exterminar a todos los envenenadores y brujos, sin importar sexo, edad o clase social. Marcó el inicio del fin para la organización criminal. En los interrogatorios, la mujer aceptó vender venenos y hacer magia para clientes influyentes, pero negó relación con Madame de Montespan. Confesó que en París abundaban prácticas similares y muchas personas participaban en el comercio de venenos y hechizos. La acusación más macabra se refería al supuesto uso de su horno para quemar restos de fetos demasiado grandes para ser enterrados en el jardín de su casa. La Voisin rechazó enérgicamente tales acusaciones, afirmando que solo poseía purgantes destinados a su familia. Sin embargo, su reputación ya estaba marcada. El 17 de febrero de 1680, la Voisin compareció ante los jueces. 2 días después se emitió la sentencia. Sería quemada viva por brujería. En los días siguientes fue formalmente interrogada. Pero los mismos oficiales negaron que hubiera sido sometida a tortura. La mañana del 22 de febrero de 1680, fue llevada a la Place des Grèves para ser quemada en la hoguera, en su camino hacia la muerte. Rechazó al sacerdote que quería ofrecerle consuelo. Ya atada al poste, intentó alejar la paja a su alrededor, pero no pudo escapar. Las llamas la consumieron frente a una multitud embriagada por el espectáculo de la justicia. Sin embargo, la sombra de la Voisin no se disipó con el humo de la hoguera. Meses después, su hija Marguerite reveló el mayor secreto: la relación de Madame de Montespan con rituales satánicos y conspiraciones de envenenamiento. El testimonio provocó pánico en la corte. El rey decidió cerrar la investigación, sellar los documentos y hacer desaparecer a los acusados restantes en las cárceles, lejos de los ojos indiscretos de la justicia pública. Así concluyó uno de los episodios más oscuros y escandalosos de la historia de Francia. El nombre de la Voisin quedaría en la memoria colectiva como símbolo de magia negra, venenos y conspiraciones al borde de la realidad. Elizabeth Bathorick. Lo sé. Estoy seguro de que no esperaban escuchar el nombre de Elizabeth Bathory en un episodio que habla de brujas. Su reputación de sangrienta la acerca más a la figura de un vampiro. Sin embargo, pocos saben que Bathory fue una de las practicantes más asiduas de magia negra de su época, disciplina en la que fue iniciada desde pequeña
y que, según se dice, la llevó a cometer crímenes inenarrables. Por esta razón, llamarla bruja es más que legítimo, pero veamos su historia. En una fría noche de 1560, en el pueblo húngaro de Nirvator, nació una niña destinada a convertirse en una de las figuras más inquietantes de la historia. Erzsébet Báthory creció entre las nieblas de Transilvania, en la finca familiar en Exed. Erzsébet pertenecía a un linaje noble, poderoso y profundamente perturbado. Los Báthory eran reconocidos por su sangre azul y sus fantasmas internos. Había guerreros, valientes, cardenales, un rey de Polonia y varios con epilepsia, esquizofrenia u otros trastornos mentales, frutos del incesto entre primos. Elizabeth, nombre con el que es más conocida hoy en día, desde niña, mostró un inquietante dualismo. Podía pasar en un instante de la calma glacial a estallidos de ira incontrolables. Pero fue un episodio cuando tenía solo 6 años lo que la marcó para siempre. Según una leyenda susurrada entre las paredes de los castillos, presenció un castigo brutal a un hombre acusado de vender a sus hijos a los turcos. La escena fue aterradora. Abrieron el vientre de un caballo, metieron vivo al condenado y lo cosieron adentro, dejando solo su cabeza afuera como centinela macabra. Elizabeth, aún una niña en ese entonces, observó todo y algo dentro de ella se rompió o despertó. A los 11 años la prometieron en matrimonio a Ferenc Nadasdy, un conde famoso por su brutalidad en batalla. A los 13 presenció otra escena espeluznante. Su primo, el príncipe de Transilvania, hizo mutilar a 54 personas. Ante sus ojos, otra pieza en la construcción del monstruo en el que se convertiría. A los 15 años se casó oficialmente con Ferenc, en una ceremonia tan suntuosa e importante que incluso el emperador del Sacro Imperio Romano envió un regalo valioso como augurio. Pero Ferenc a menudo estaba lejos, ocupado en las guerras contra los turcos. Y así, en casa, el poder pasaba a las manos de Elizabeth, que al exterior parecía una noble dama, atenta y protectora, pero que, según se dice, escondía oscuros secretos. En ausencia de su consorte, no se limitaba a esperar pacientemente su regreso. No, la joven condesa prefería estar con su tía Carla, una mujer excéntrica que organizaba orgías y rituales oscuros. En ese contexto conoció a Dorotea Sentes, llamada Dorca, experta en magia negra, junto a su inquietante sirviente Torco. Ambos se volvieron sus maestros, revelándole los secretos de la brujería y despertando algo más peligroso en ella: una insaciable sed de crueldad. En una carta a su esposo, Elizabeth contó sobre un nuevo deleite que aprendió precisamente de Torco: tomar una gallina negra, matarla con una vara blanca, recoger su sangre y untarla en tu enemigo o su ropa para maldecirlo. No era solo un ritual, era un aviso para quien la desafiara en el futuro. Para ella, la desobediencia de una sirvienta era un insulto intolerable. Escapar del castillo era castigado horriblemente. Una noche, una niña de 12 años escapó solo con una camisa blanca, pero la capturaron. Elizabeth la encerró en una jaula de hierro, tan estrecha que no le permitía ni sentarse ni estar de pie. Levantada con poleas y balanceada contra puntas afiladas, la niña fue despedazada por uno de sus sirvientes, por su orden. En otra ocasión, exigió que algunas chicas, que habían desobedecido una de sus órdenes, fueran despojadas y atadas en el patio en pleno invierno. Luego ordenó arrojarles agua hasta que murieron congeladas ante sus ojos. La locura realmente inició cuando, en una tortura a una joven, una gota de sangre cayó en la mano de la condesa. Elizabeth se convenció de que la piel en ese punto se había rejuvenecido. Consultó a alquimistas que, con tal de complacerla, le contaron lo que suponían que quería escuchar: la confirmación de una creencia popular. Afirmó que bañarse o beber sangre de vírgenes podría dar juventud eterna. Para Elizabeth fue una revelación. El mito se volvió obsesión. Se cree que sus crímenes iniciaron en 1585.
Tras la muerte de su esposo en 1604, la condesa tomó control total de su patrimonio y se volvió más poderosa e implacable. Las desapariciones aumentaron, primero entre las campesinas, luego entre las hijas de la pequeña nobleza. En 1609 abrió una falsa academia para chicas adineradas, atrayéndolas a su castillo. Una vez adentro, las jóvenes eran encadenadas, torturadas y degolladas para rituales macabros de la condesa. A principios del siglo XVII, entre los oscuros corredores de los castillos húngaros, comenzó a difundirse un rumor susurrado con terror. La condesa Elizabeth Bathory, una de las mujeres más poderosas de la nobleza, estaba acusada de crímenes inenarrables. Entre 1602 y 1604, los rumores cobraron fuerza gracias a un pastor luterano, Istvan Magyari, que no solo denunció públicamente a la condesa, sino que llevó sus acusaciones hasta la corte imperial de Viena. En 1610, el emperador Matías II encargó a György Thurzó, palatino de Hungría, que investigara el caso. Iniciamos una recopilación sistemática de testimonios y en pocos meses se interrogó a más de 300 personas. Las historias que salieron a la luz eran simplemente escalofriantes. Jóvenes campesinos desaparecidos sin dejar rastro, cuerpos torturados encontrados enterrados en secreto, y chicas de la alta sociedad que, enviadas al castillo para aprender modales nobles, terminaban por no volver nunca más. Testimonios indican que en el castillo ocurrían torturas y asesinatos horribles, pero ninguna declaración era de víctimas directas. Los relatos parecían basados en rumores. Además, Thurzó, el hombre encargado de la investigación, tenía sus propios intereses políticos. Era aliado del rey y aspiraba a que su hijo se convirtiera en príncipe de Transilvania. Eliminar a Bathory y desacreditar a su familia podría abrir muchas puertas. El arresto fue la noche de Año Nuevo de 1612, cuando el hombre entró al castillo. Según la leyenda, la encontraron en flagrante delito, cubierta de sangre en medio de un ritual de tortura. Pero la realidad es muy diferente. Elizabeth simplemente estaba cenando en ese momento. Nadie interrogó a la joven superviviente encontrada en el castillo, y no se presentó ninguna prueba tangible. Los juicios que siguieron fueron rápidos y brutales. 4 sirvientes de la condesa, después de ser torturados, confesaron crímenes horrendos y fueron ejecutados de formas espeluznantes. Pero incluso aquí las contradicciones abundan. No hay documentos oficiales de la época que prueben que la población se quejó de Elizabeth, ni siquiera por un robo menor como una gallina. La cifra más aterradora, la que atribuye a Elizabeth Bathory hasta 650 víctimas, se basa en la única afirmación de una sirvienta que dijo haber leído ese número en un libro privado de su señora. Lástima, sin embargo, que ese libro nunca fue encontrado. Ni el funcionario de la corte, que debería haber confirmado la historia, lo hizo nunca. El 25 de enero de 1611, el palatino György Thurzó informó al rey Matías que capturó y confinó a Elizabeth Bathory en su castillo. Mientras seguían las investigaciones en una compleja trama política con el príncipe de Transilvania, la condesa fue encerrada entre los muros de su sombría mora, donde pasaría los últimos años de su vida. La noche del 20 de agosto de 1614, algo cambió. Bathory, ya de 54 años, se quejó con su guardaespaldas. «Tengo las manos frías», dijo él, sin saber lo que iba a pasar. Respondió: «No es nada, mi señora, vaya a dormir». Pero por la mañana, la condesa ya no despertó. Fue sepultada en la iglesia del pueblo el 25 de noviembre de 1614. Se dice que los habitantes se opusieron a este honor para una mujer tan temida y considerada cruel. Algunas fuentes indican que el cuerpo fue llevado a Exeter, su lugar de nacimiento, y enterrado en la cripta familiar de los Bathory. Hoy en día, nadie sabe con certeza dónde descansa su cuerpo. En la iglesia, en el castillo, no hay rastro de su tumba, como si la tierra misma hubiera querido borrar las pruebas de su paso. En resumen, la vida de Elizabeth Bathory, la sanguinaria, la bruja adeudada a prácticas terroríficas y envuelta en un halo denso de misterio y varias incertidumbres. Algunos afirman que las historias sobre su crueldad y sed de sangre
son parte de una conspiración política. Viuda, muy rica y dueña de extensas tierras y fortalezas, era un blanco ideal. En una Hungría dividida por guerras religiosas y luchas de poder entre católicos, protestantes y el Imperio Habsburgo, Báthory era protestante y sus acusadores católicos. Además, el rey Matías II le debía una suma considerable de dinero, una deuda que curiosamente fue cancelada después de su arresto. Actualmente, su figura oscila entre la leyenda y la realidad. Es ahora un símbolo oscuro, ícono del folclore del horror, una bruja sedienta de sangre que creía que la juventud eterna estaba en las venas de sus víctimas. Quizá en Transilvania aún hay quienes susurran su nombre con miedo. Y estas chicas son las 3 brujas más poderosas y malvadas de la historia. Pero, ¿qué opinan ustedes de estos 3 personajes y su historia? Háganmelo saber en un comentario. El podcast Inexplicable es original, escrito y dirigido por Luca Parrella, con diseño de sonido de Mateo D'Alessandro. Si disfrutaste este episodio, dale like, suscríbete o compártelo con amigos. Saludos y hasta la próxima con lo inexplicable.